siempre es el paso indispensable de inicio, porque si no, ya una vez me pasó que no lo puse y no quedó. Listo. Buenas noches, mi nombre es Elvis Canino, este es el espacio de los lunes, 7 p.m. hora Caracas, Venezuela, una taza de esperanza. Tema de hoy, soltar y confiar. ¿A qué viene este tema? Bueno, hay una especie de mantra y o afirmación, y o porque se puede usar en cualquiera de las dos modalidades, que no son realmente lo mismo, eh, pero vienen a tener una función similar, y es la de repetirse a sí mismo quien lo aplica, lo afirma, valga la redundancia, el mensaje en sí, ¿no? En este caso una seguridad. Suelto y confío, soltar y confiar. Lo escucho mucho de mis pacientes, lo escucho mucho en las consultas. Y lo escucho mucho, por supuesto, en los grupos, en los sitios donde se va, sobre espiritualidad, crecimiento personal y así, ¿no? El tema es que no siempre tenemos una interpretación similar con respecto a esta afirmación. Y quería un poco dar no mi verdad sobre ella, por supuesto que no, no mi versión, sencillamente mi opinión, y quizá algunas sugerencias que podrían ser útiles, que me han sido útiles a mí, podrían ser útiles para no solamente entenderlas y tenerlas allí, tenerlas como ideas, sino para aplicar el mantra y o afirmación. Suelto y confío. O como recomendación a alguien, suelta y confía. Primero, soltar. Bueno, vamos a empezar realmente por lo que me pareció fundamental sobre las palabras usadas aquí y la importancia de hablar sobre ello, que son las malas interpretaciones. Se podría entender desde una interpretación puntual, desde una visión puntual, el soltar y confiar es una especie de desentendimiento, ¿no? De negligencia, incluso de evasión. En determinada situación, decir suelto y confío podría interpretarse como que me desentiendo, como que me desentiendo de la acción y de la responsabilidad, y realmente no es así. Más bien, este soltar del que se habla en la afirmación o mantra corresponde a la confianza, al desapego. Un poco una palabra clave acá para entender lo que está implícito en el apego es justamente expectativa. Generalmente solemos tener mucha expectativa sobre las cosas. ¿Qué son las expectativas? Bueno, los de resultados deseados, lo que pensamos que debería suceder en determinada situación o acción. Y no es que esté mal tener expectativas sobre algo. Lo que no es sano es aferrarse de manera incondicional, de manera dependiente de estas expectativas. ¿Por qué el aferrarse a las expectativas suele ser perjudicial? Bueno, una de las cosas es que nos genera mucha ansiedad, frustración incluso también. También nos puede generar parálisis, porque las expectativas en algunos casos corresponden de cierto modo al deseo de perfección, al perfeccionismo, que se traduce en parálisis. Estar siempre atento a que un solo resultado es el idóneo, el deseado, es la opción y lo demás no vale, no hay otro plan, no hay otra salida, solo eso o nada. Bueno, siempre nos va a mantener en tensión, y eso en muchísimas situaciones, más que ayudarnos y permitirnos avanzar y fluir, lo que nos hace es todo lo contrario, nos estanca y nos roba la paz. Y eso me parece que es fundamental tenerlo siempre en cuenta, ¿ok? En la lista de prioridades de cosas que a tener en cuenta, siento que la paz interior debe estar siempre en la cabeza, entre las primeras, si no la primera, entre las primeras, porque no hay logro, no hay éxito que sea realmente disfrutable, que sea realmente viable, si no hay paz, si no hay tranquilidad y si no hay reconciliación con ello. Muchas cosas logradas desde el apego eh, eh, sin equilibrio a las expectativas terminan en la misma sensación de llegar a un lugar y no saber realmente, no saber si realmente eso es lo que se quería.
o enfrentarse con la sensación de, ajá, aquí estoy, y eso podría tener ciertos beneficios porque es una de las cosas que vamos a hablar, el trayecto, digamos que es la parte esencial, la que aporta al crecimiento, no el resultado en sí, pero la frustración que genera y esta sensación de, ajá, ya lo logré, y en muchas situaciones lo que hace es paralizar, y en vez de ser evolutivo, en vez de ser compatibles con el crecimiento y el desarrollo, suelen ser más bien involutivos. Entonces nos aferramos tanto a un propósito, nos aferramos tanto a la expectativa que tenemos, que dejamos de disfrutar el viaje, dejamos de disfrutar el proceso, y por supuesto dejamos de aprender o de desaprender. Eh, Otra cosa que nos dificulta muchísimo el soltar las expectativas es el patrón ya establecido de por sí en nuestros cánones sociales de control. Tener control sobre todo, bueno, suele ser en algunos casos incluso esto patológico. Pero el controlar las cosas, el controlar especialmente los resultados, el tener esa necesidad y tratar de ejercerla, de saber todo y estar en todo, desgasta muchísimo. Y muchas veces la frustración y el cansancio que nos produce el llegar a la meta, o peor aún, el ni siquiera alcanzarla, tiene que ver con este desgaste, con esta necesidad de controlar, de siempre saber qué, de siempre tener todo bajo nuestra visión. No es que esté mal tener una visión de las cosas, y no es que esté mal hacer un seguimiento y tener una estructura en las cosas. El problema es cuando nos aferramos a esto de una manera, bueno, muchas veces sostenida en la carencia, en la necesidad de que sin eso no somos nada, no somos parte de, y en vez de eso permitirnos fluir, permitirnos poder usar todas nuestras capacidades y dones, más bien nos frustra, y en muchos casos incluso nos confunde. Entonces es muy complicado lograr un resultado yendo por una senda de confusión. Muy complicado. No es que sea imposible, pero es muy complicado. La confianza, el otro punto de soltar y confiar. Vamos a empezar a desarrollar esta parte, lo que se confunde, ¿no? Y el cómo se suele confundir. Vemos el soltar, o lo analizamos en este momento como esta capacidad de desapegarnos. Pero el confiar es aún más propenso a malas interpretaciones, porque también suele verse como esta ceguera, este optimismo sostenido en el aire, en la nada, que, bueno, que se puede evaluar, se puede etiquetar como, el individuo que lo ejerce puede ser etiquetado como un soñador, que existe este patrón, existe esta conducta. Vemos, el mundo está lleno de soñadores, y no está mal, es hermoso el solo concepto de soñar. El problema es cuando nos quedamos en el sueño. Entonces, confiar, más que solamente soñar, más que solo avisorar las cosas, tiene mucho que ver con un sentimiento profundo, interno también, de certeza, o sea, de fe. La fe es algo sobre lo que voy a hacer una transmisión puntual, porque cuando se menciona, se suele entender solamente como algo relacionado con lo místico, con lo espiritual, incluso con lo religioso. Y no, o por supuesto que sí está en esas áreas, pero la fe tiene mucha más universalidad de lo que suele describirse cuando se habla de ella. La fe, si queremos dar un concepto sobre la fe, es la certeza de lo que no está. La certeza de que eso, de cierta manera, está en algún plano de la existencia, o va a estar en este plano material de la existencia. Entonces esa certeza, esa seguridad, es lo que se conoce como la fe. Y eso, por supuesto, puede estar sostenido sobre una creencia en algo, sobre el tener esa confianza en un poder superior, en alguna entidad, en alguna fuerza más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestro alcance físico.
pero también en la certeza de que las cosas tienen un sentido, tienen una razón y un porqué. Entonces, esta fe apegada a la verdadera o a la interpretación coherente que intento describir del soltar y confiar, más que ser algo ciego, algo de que, bueno, allí llegará algo, no, no. Está más estructurada en el saber que ese propósito que se está visorando o algo mejor o más conveniente para nuestro crecimiento y evolución está allí al final del sendero. Pero ese sendero, como tal, la definición de sendero, ese camino, requiere mi movimiento y mi acción. Esa es la parte fundamental de esta afirmación. Soltar y confiar tiene más que ver en desapegarme de los resultados fijos, estructurados que yo pueda tener en mi mente o en mi ser o en mi mapa de visión. Desapegarme de la sola materialización de eso exactamente como lo avisoro, y abrirme un poco más a que puede ocurrir algo en ese trayecto mejor o distinto, pero coherente con mi evolución, coherente con mi crecimiento y por supuesto que me va a aportar y me va a transformar y bueno, y preferiblemente voy a poder en algún momento, quizás no en el momento que lo estoy transitando, porque a veces estos caminos son ciertamente tortuosos y confusos, pero en algún momento entender la importancia de lo que ese camino implicó para mí y para lo que estaba gestando y la compañía a esta fe de la acción, de la intención que están sostenidas sobre esta creencia de que eso se concreta y sobre la seguridad de que mientras más me desapego, más viable es el logro de ese algo o de lo que vaya a lograr. Porque muchas veces el aferrarme demasiado a la materialización del propósito es justamente lo que me hace pasar toda la vida en una especie de quimera y nunca ver un logro, nunca ver resultados. Pero justamente es por ese aferrarme al resultado que está allí plasmado en mi pizarrón de visión, en mi mente, que quizá no estoy viendo los otros resultados que están allí a mi alrededor, que están allí dentro de mí también, también ocurriendo. Esa es la clave de la correcta aplicación de soltar y confiar. El que también estoy mirando hacia mí, hacia dentro de mí, y todo lo que ocurre en mí, para mi bien, implícito en el proceso como tal. Hay algo también importante en el confiar o en la fe, que es la rendición, el rendirse. Obviamente hay una frase que le he escuchado mucho a mi querido Carlos Fraga, pero no es de él, lo que pasa es que no recuerdo de quién es, por eso lo cito a él, que siempre también la trae y la traigo yo acá porque corresponde a la descripción de esta cualidad de la rendición, porque a veces eso también se malinterpreta, ¿no? Rendirse se puede entender como que ya, bueno, me doy, abandono. No, rendirse es confiar justamente. La frase es que el tamaño de nuestros problemas es directamente proporcional a la distancia de nuestras rodillas y el suelo. Muchas veces las dificultades en el logro de ciertas cosas que queremos para nuestra vida o que trabajamos por ellas o que añoramos que estén allí en alguna parte del sendero o al final del mismo, el gran impedimento para realmente llegar allí es nuestra arrogancia y nuestro ego. ¿Y qué es la arrogancia para lo que compete acá a esta descripción que estoy dando? El creer que yo puedo con todo. O sea, el aferrarme al control y a un poder personal sin entender que también hay fuerzas más allá de mi alcance, más allá de mi comprensión que están implícitas. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, yo no puedo pretender que voy a salir de un edificio, de la azotea de un edificio al aire y voy a seguir caminando. O sea, sencillamente voy a caer porque hay una ley la ley de la gravedad, que crea o no yo en ella, va a hacer que el suelo me atraiga y voy a impactar. Lo crea o no, tenga fe en otra cosa o no,
eso va a suceder porque hay leyes que están fuera de mi alcance. Entonces hay, así como la ley de la gravedad, hay muchísimas leyes y muchísimas manifestaciones del universo y de mi entorno que están fuera de mi control. Y en muchos casos, para yo poder confiar y así también poder estar atento y leer las señales que me puedan estar dando estas características del entorno, debo tener cierta humildad, debo tener la actitud del aprendiz. Un maestro de maestros decía que solo los niños podían entrar al reino de los cielos, los niños y quienes eran como ellos. Yo interpreto en esta y en otras analogías que hizo este maestro de maestros, este reino de los cielos como el estado de paz interior. Esa es mi interpretación y sirve para la explicación que les pienso dar acá. Entonces, un poco, y ahí estaría implícito también mi evolución y mi crecimiento personal y muchas otras cosas, por supuesto. Entonces, para yo poder entrar a ese reino de comprensión, de claridad, de apertura, debo ser niño o como niño. ¿Qué quiere decir eso desde mi interpretación? Tener una mente abierta a todo, tener una mente de aprendiz. Una de las frases más limitantes, frustrantes y paralizantes que existe es yo lo sé. Y se los dice a alguien que la ha repetido muchas veces en su vida. Yo lo sé. No tenemos idea de lo terriblemente paralizante y autosaboteante que es esta afirmación. Porque al decir yo lo sé, lo que estamos diciendo también es me niego a desaprender. Me niego a abrirme y ver las otras posibilidades y las otras opciones. Entonces, más que yo lo sé, lo que iría más acorde con un verdadero crecimiento personal y un verdadero avance en la vida sería, por ejemplo, estoy abierto a. Entonces, es un poco lo que tiene que ver con la humildad y la arrogancia. Problema directamente proporcional a la distancia de nuestras rodillas y el suelo. O sea, reconocer que somos aprendices y que errar no es un problema, no es un pecado, sencillamente es una manera de aprender y de crecer. Muchas veces en el lugar donde estamos, en la situación donde estamos, en el entorno donde estamos, podemos verlo como la consecuencia de nuestras decisiones, una maldición, parte de la mala suerte, sencillamente tienen que ver con, de cierta manera, con el escenario necesario para determinado crecimiento en nosotros. Eso implica también la persona con la que interactuamos, por ejemplo, un enemigo, sería lo más notable, pero realmente el maestro no está tan lejos como el enemigo. Casi siempre el verdadero maestro está más cerca, está al lado en la cama, está allí en los niños, en los hijos que nos miran, que nos observan y van aprendiendo de nuestro sendero. ¿Y por qué el maestro está allí? Porque allí es donde más chocamos con nuestro espejo y donde más tenemos diferencias, justamente porque nos vemos reflejados y especialmente vemos reflejados aspectos que no hemos, primero que no tenemos consciente y segundo que no hemos resuelto en nosotros. Y obviamente el enemigo también es un maestro, pero también el amigo, también el vecino, también el desconocido, especialmente quien piensa distinto, quien discrepa con nosotros es el maestro también, o la maestra, o los maestros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Atacamos, nos defendemos, maldecimos, culpamos, señalamos, cuando estamos frente a, y todo el tiempo, esto es todo el tiempo, día y noche, frente a una gran pantalla que nos muestra cosas que deberíamos, o sea, la intención de ese mostrarnos es deberíamos ver y reconocer en todo eso que está allí, parte de nosotros, entender esa parte, comprenderla desde la compasión incluso, reconciliarnos con algunos de estos aspectos, integrarlos y dejarlos terminar de ser parte de nuestra completitud, que implica luz y sombra, implica arriba, abajo, adentro, afuera, esa totalidad, y avanzar y por supuesto evolucionar y crecer. Entonces, soltar y confiar tiene más que ver con abrirnos a los resultados, por supuesto teniendo un norte maravilloso. Si tenemos algo avisorado, si tenemos un destino planeado,
Eso siempre nos va a ayudar. No es lo mismo lanzarse al mar en un barco como lo lleva el viento, a tener una especie de mapa. Pero fíjense que los grandes descubrimientos se han hecho con el resultado más distinto al mapa trazado. Y a veces con la sorpresa de que un perderse, un frustrarse, un desesperarse, pero después entregarse, lleva a un resultado diferente, pero el que más conviene. Y eso ha pasado a nivel colectivo y pasa mucho a nivel personal. Muchas personas después de una experiencia muy traumática en ese momento para ellos, bueno, y realmente personalmente difícil, como la pérdida de alguien, como una ruptura de pareja, como una crisis económica, financiera, a veces una quiebra absoluta, un desempleo, un cambio de país, un cambio de situación social, una crisis familiar, una depresión, una adicción. Después de pasar por toda esta tormenta, por toda esta oscuridad, por todos estos desiertos, estos caminos complicados, obviamente algunos no salen de ellos, lamentablemente, no salen de ellos, o se quedan allí, atrapados. Pero las personas que superan este tipo de situaciones siempre terminan, y eso es algo que lo puedo generalizar, terminan entendiendo que hay un antes y un después. Hay un ellos del antes y un ellos del después de pasar por esta situación. Eso es parte de lo que resulta al soltar y confiar. O a eso nos ayuda el soltar y confiar, a poder hacer esa transición. Entonces, mientras menos apego hay, más fluidez hay. No es desentenderse, no es evadir, no es ser irresponsable, no es dejar que las cosas sucedan y ya no. Esto implica acción, implica responsabilidad, implica implicación, incluye implicación, coparticipación, determinación, apertura, escucha, algo que nos cuesta mucho a los seres humanos escuchar. Fíjense que cuando estamos en una conversación, lo hacemos todos. Obviamente, algunos terminamos trabajando ese aspecto y mejoramos en ello. Y es lo ideal. Pero generalmente en una conversación, en vez de escuchar atentamente al otro, estamos pensando qué responder. ¿Y por qué? Porque a los seres humanos nos preocupa mucho tener la razón. Nos preocupa muchísimo que el otro no tenga la razón sobre la nuestra. Nos preocupa muchísimo demasiado defender nuestra verdad. Tanto así que somos capaces de sacrificar cualquier cosa, incluido nuestro crecimiento personal y nuestro bienestar y nuestra paz, solamente por tener razón. Hay una enseñanza del curso de milagros que, sin desperdicio, todo el curso de milagros, para quienes no lo conocen, es una manera de vivir la vida, es una guía para llevar la vida, que dice, prefiero mi paz en vez de esto, o prefiero mi paz en vez de tener la razón. Eso, cuando lo entiendes y lo profundizas y lo desglosas, te das cuenta de lo poderoso que es. Porque muchas veces perdemos nuestra paz solamente por el hecho de no ceder. Y eso es el origen no solamente de los conflictos personales, sino incluso grupales, colectivos. Las guerras inician allí. Beneficios de soltar y confiar. La reducción del estrés y de la tensión. Por supuesto, eso repercute en la salud. El dejar de preocuparnos y dedicarnos más a ocuparnos. Por eso les hablaba, el desapegarse de los resultados implica también la acción, pero la acción abierta, la acción libre, o sea, libre en cuanto a expectativas, la acción en actitud de aprendiz, en actitud de desaprendizaje incluso, la acción coherente, la acción proactiva, donde en vez de yo reaccionar ante las cosas, si las cosas salen bien estoy bien, y si las cosas van mal estoy mal, busco de fluir, busco de solucionar, busco de entender, me abro a aprender, me abro a crecer en la situación. La paz interior, otro beneficio, ya solo ese vale todo.
Porque ¿qué es riqueza sin paz? ¿Qué es salud sin paz? ¿Qué vendría a aportarnos una vida amorosa plena sin paz? Y eso lo vemos mucho. Hay muchos hogares que se construyen sobre la violencia, sobre el ataque. Y no es que esté haciendo un juicio de nada, sencillamente es que, y a veces nos acostumbramos a eso, no nos damos cuenta. Entonces, por eso es que, fíjense que una cosa que nos desespera muchas veces en nuestro mundo occidental es el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio nos conecta con nuestra no paz, con esa guerra permanente que tenemos dentro. Por eso preferimos estar aturdidos de sonidos externos. Y por eso necesitamos acudir a ese silencio para entender cómo realmente estamos dentro y lidiar con ello, atender eso. Disfrutar de la hora es algo que, miren, si ustedes quieren aprender sobre disfrutar sobre el presente, sobre la hora, bueno, hay un libro maravilloso que es el de Eckhart Tolle, que es el poder de la hora. El curso de milagros, de hecho ese libro está fundamentado en el curso de milagros. O sea, el curso de milagros se basa en eso, entre muchas cosas en el ahora, pero en el presente. Pero si quieren entender el ahora, observen a los niños y las niñas cuando están jugando, cuando están en éxtasis. Ese es nuestro estado natural, el presente. Los niños y las niñas entienden que el presente es el único tiempo, el único momento que existe. Y por eso conectan con ello con todo. Por eso los niños cuando están jugando se meten en el juego, se absorben en el juego y el juego los absorbe a ellos. La vida debería llevarse así, en un perenne presente, donde nos entendemos como parte de un todo. Y esa es una cualidad que tenemos, porque de hecho todos hemos sido niños y hemos jugado y hemos percibido el mundo de esa manera, pero lo vamos perdiendo a medida que se nos va adoctrinando y se nos va desconectando de nuestra propia esencia, porque eso es lo que es la educación, entre comillas, esa educación reglada que se establece en nuestras sociedades, y eso es lo que está implícito en la escolarización y en los patrones de adoctrinamiento de todas las instituciones que se encargan de ello, de las religiosas hasta las formativas y así. No es que esté mal, no es que estén mal estas instituciones, sino de lo que está mal es la manera en que se hace, porque nos desconectan de nuestra esencia y nos alejan tanto de ella que pasamos toda la vida con una especie de desorientación, cuando el estar en el... Bueno, ¿y cuántas personas no tienen que pasar una vida entera para volver a conectar con el presente un poquito, cuando en su niñez tenían una conexión plena y total con ello? Y por supuesto el abrirse a nuevas experiencias, crecer y evolucionar. Mayor beneficio de soltar y confiar. Soltar y confiar es más que tener fe. Es estar seguros de que no estamos solos. Hay también una enseñanza del curso de milagros que se la comparto, que para mí es un mantra al que me ha aferrado en los momentos más oscuros de mi vida, y lo he compartido con algunos de mis pacientes, lo he compartido con mis alumnos, y a muchos les ha ayudado muchísimo. Tengo testimonios por allí escritos a montón, que dice: si supieras quién camina a tu lado en esta senda que has elegido, jamás volverías fíjate que dice jamás volverías a experimentar, no dice jamás experimentarás, jamás volverías a experimentar el miedo o la duda. La repito: si supieras quién camina a tu lado en este camino, en esta senda que has elegido, jamás volverías a experimentar el miedo o la duda. Con respecto a la preocupación y la ocupación, Mark Twain, uno de mis autores favoritos, bien amados, tenía una frase muy poderosa en este sentido, que decía justamente: he tenido muchos problemas en la vida, ya lo decía en su tercera edad, he tenido muchos problemas en la vida de los cuales la mayoría nunca ocurrió. He tenido muchos problemas en la vida de los cuales la mayoría nunca ocurrió. O sea, estaban aquí. O sea, estaba preocupado, más que ocupado. Y tenemos que esperar a llegar al ocaso de la vida, a nuestra edad de madurez, y se supone que de disfrute de todo el aprendizaje, para entender que pasamos la mayoría del tiempo preocupados más que ocupados. Y si estamos ocupados, o si decidimos estar ocupados, ¿en qué vamos a estar ocupados? ¿En cosas sin sentido, solamente para sobrevivir? ¿O en aquello que realmente vinimos a hacer a esta vida? Esas son preguntas que les dejo para que reflexionen. Yo no tengo la respuesta, ustedes tampoco posiblemente la tengan, o a lo mejor sí, no sé. Nadie la tiene con certeza, pero son preguntas que tenemos que tener siempre presentes. ¿Por qué?
porque se nos olvida lo esencial. Pasamos tanto tiempo haciendo cosas que se supone que se deberían hacer, que dejamos a un lado y obviamos a veces del todo lo que realmente nuestro ser, nuestra esencia pide a la vida o necesita de la vida o necesita realmente hacer y experimentar. Entonces, soltar y confiar tienen un poco más que ver con ese recordar qué es lo que realmente somos o quiénes realmente somos y qué es lo que hacemos acá. Reconectarnos con ellos, darnos el permiso de ver un poco más allá, por eso el soltar las expectativas es fundamental, y entender que muchas veces el destino al que llegamos no es el que queríamos o no es de la manera exacta que lo queríamos, pero lo realmente valioso y poderoso es en lo que nos hemos convertido para llegar allí. Y al llegar allí muchas veces pasa un tiempo para ello, pero entendemos luego que por algo es allí y no donde pensábamos que teníamos que estar. Yo siempre le sugiero a las personas con las que trabajo la visualización creativa. De hecho, en los cursos prenatales hemos tenido una experiencia muy hermosa con respecto a ello, que es centrarse en el resultado final, pero abierto. Siempre hay una afirmación que decía una gran maestra, Connie Méndez, una gran maestra de la metafísica y de la enseñanza espiritual en general, que era que cuando ella decretaba algo para sí, siempre implicaba en el decreto esto o algo mejor. Eso es abrirse. Eso es desaferrarse. Eso es no aferrarse, no apegarse de manera equivocada a la expectativa. Eso es soltar y confiar. Pero fíjense cómo es soltar y confiar. Suelto y confío. Entonces, que cuando vuelvan a decir ustedes suelto y confío, no sea un mantra vacío, no sea una frase que vi por allí y me pareció bonita, no. Háganlo con toda la certeza de lo que implica. Y verán cómo, crean o no, aporta beneficios a su vida, porque los pone en el sendero donde realmente tienen que estar, de la manera y con la actitud que realmente tienen que tener allí para poder crecer y ser parte del camino y uno con el camino. Lo dejo con esa reflexión y en buena hora terminamos. Gracias.